Mi novio robó el proyecto de tesis en el que trabajé durante meses para ganar un intercambio a Europa. El día de los resultados descubrí que había presentado mi trabajo como si fuera suyo. Hola Reddit. Todavía me cuesta trabajo escribir esto sin sentir que se me revuelve el estómago. Porque la persona que más daño me hizo no fue una enemiga. No fue una compañera celosa. No fue un profesor corrupto. Fue el hombre con el que llevaba casi 4 años de relación. La persona con la que compartía mi casa. Mis planes. Mis inseguridades. Y el futuro que imaginaba construir. Tengo 23 años y estudio una ingeniería en una universidad ubicada en un municipio del estado de Yucatán. Cuando comenzó esta historia estaba en mi último semestre. A solo unos meses de graduarme. Habían sido años difíciles. Trabajaba medio tiempo para ayudar con los gastos mientras estudiaba. Dormía poco. Vivía estresada. Y como muchos estudiantes que están por terminar la carrera, tenía miedo del futuro. Miedo de no encontrar trabajo. Miedo de no estar preparada. Miedo de descubrir que el mundo real era todavía más complicado que la universidad. Sin embargo, también estaba emocionada. Porque por fin estaba a punto de convertirme en profesionista. Y además tenía a alguien a mi lado. Mi novio. Voy a llamarlo Adrián. Adrián tenía mi misma edad. Estudiábamos la misma carrera. Nos conocimos durante el primer año de universidad. Primero fuimos amigos. Después compañeros inseparables. Y finalmente pareja. Era inteligente. Carismático. Y siempre parecía saber exactamente qué decir. 2 años antes habíamos decidido mudarnos juntos. Rentábamos un pequeño departamento cerca del campus. No era nada lujoso. Pero era nuestro. Aprendimos a cocinar juntos. A repartir gastos. A sobrevivir a semanas de exámenes. A celebrar pequeñas victorias. Durante mucho tiempo pensé que era el amor de mi vida. Y quizás por eso nunca vi venir lo que hizo. Todo comenzó un lunes cualquiera. La universidad publicó una convocatoria extraordinaria. Recuerdo perfectamente el alboroto que se generó. Los estudiantes compartían capturas. Los profesores hablaban del tema en los pasillos. Todos parecían emocionados. La convocatoria anunciaba un programa internacional de intercambio académico con una institución europea. Pero no era un intercambio común. Era un concurso. Solo habría una persona ganadora. La dinámica era sencilla en teoría. Los estudiantes próximos a graduarse debían presentar un proyecto innovador relacionado con su tesis. El proyecto debía proponer una solución útil para un problema específico del país anfitrión. La persona seleccionada viajaría a ese país para desarrollar su investigación directamente allá, con apoyo académico y recursos especializados. Era una oportunidad única. No solo implicaba viajar. También representaba prestigio. Experiencia internacional. Contactos profesionales. Y enormes posibilidades laborales futuras. Desde que leí la convocatoria sentí algo dentro de mí. Esa necesidad irracional de intentarlo. Aunque las probabilidades fueran mínimas. Aunque seguramente participarían estudiantes brillantes. Aunque diera miedo. Esa misma noche llegué al departamento emocionadísima. Adrián estaba preparando café. Creo que voy a inscribirme al concurso del intercambio, le dije. Recuerdo perfectamente la expresión que puso. Primero pareció sorprendido. Luego sonrió. Claro que deberías hacerlo. Pasamos más de 1 hora hablando sobre ideas. Posibilidades. Problemas sociales. Innovaciones tecnológicas. Aplicaciones reales. Yo estaba entusiasmada. Y él parecía apoyarme completamente. Sin embargo, antes de irnos a dormir, dijo algo que cambiaría todo. Creo que yo también voy a participar. No me molestó. Al contrario. Me pareció emocionante. Imaginaba noches estudiando juntos. Intercambiando opiniones. Ayudándonos mutuamente.
Pensé que sería bonito compartir aquella experiencia. No sabía que acababa de invitar a mi peor pesadilla a sentarse en primera fila. Durante las siguientes semanas me obsesioné con el proyecto. Literalmente. Le dedicaba cada minuto libre. Investigaba. Leía artículos científicos. Revisaba estadísticas. Buscaba referencias internacionales. Tomaba notas durante clases. Anotaba ideas en servilletas. En mi teléfono. En cuadernos. En cualquier superficie disponible. Mi propuesta comenzó a tomar forma poco a poco. No voy a entrar en detalles técnicos porque sería demasiado específico. Pero estaba relacionada con una solución innovadora para un problema ambiental que afectaba particularmente al país europeo involucrado en el programa. Era viable. Original. Y estaba profundamente conectada con el tema que quería desarrollar en mi tesis. Me emocionaba hablar sobre ello. Por primera vez en mucho tiempo sentía verdadera pasión por un proyecto académico. Adrián también trabajaba en el suyo. O eso creía. A veces lo veía escribiendo en la computadora. Otras veces decía estar investigando. Pero curiosamente evitaba profundizar demasiado cuando yo le preguntaba. Todavía está muy verde, respondía. No quiero salar la idea. Primero necesito aterrizarla. Yo no le daba importancia. Cada persona tiene procesos distintos. En cambio, yo sí compartía casi todo con él. Le mostraba avances. Diagramas. Presentaciones. Borradores. Le pedía opiniones. Incluso revisaba conmigo algunos apartados. Todavía recuerdo una noche específica. Eran casi las 2 de la mañana. Yo seguía corrigiendo la propuesta. Adrián estaba acostado viendo videos en el teléfono. Le pregunté qué opinaba de una sección particularmente importante. Leyó algunas páginas. Después levantó la mirada. Está interesante, dijo, pero sinceramente no creo que gane. Sentí un pequeño golpe al orgullo. ¿Por qué? Se encogió de hombros. No sé. Creo que le falta impacto. Aquella respuesta me desanimó muchísimo. Porque confiaba en su criterio. Era mi compañero. Mi pareja. La persona cuya opinión más valoraba. Durante los días siguientes empecé a dudar de mí misma. Reescribí partes completas. Modifiqué objetivos. Eliminé secciones enteras. Trabajé todavía más. Dormí menos. Comencé a sufrir migrañas frecuentes. Había días en los que apenas comía. Pero seguía adelante. Porque quería ganar. No por el viaje. No solo por eso. Quería demostrarme que era capaz. Que todo el esfuerzo de los últimos años había valido la pena. Mientras tanto, Adrián parecía cada vez más relajado. Demasiado relajado. Incluso extraño. Cuando faltaban aproximadamente 2 semanas para la fecha límite, me confesó algo inesperado. Creo que ya no voy a participar. Lo miré sorprendida. ¿Por qué? Suspiró. No tengo una idea suficientemente buena. Además, creo que este concurso es más para gente extraordinaria. Intenté animarlo. Le dije que todavía tenía tiempo. Que podía lograrlo. Que era muy capaz. Pero parecía decidido. Finalmente acepté su decisión. Y de alguna manera hasta me sentí culpable. Porque mientras yo seguía completamente absorbida por mi proyecto, él aparentemente había renunciado al suyo. Los días previos a la entrega fueron caóticos. Revisiones finales. Correcciones. Firmas. Formatos. Documentación. Apenas dormía. El día que finalmente envié mi propuesta lloré de alivio. No sabía si ganaría. Pero estaba orgullosa. Había dado absolutamente todo. Esa noche celebramos con pizza barata y refresco. Recuerdo perfectamente haberle dicho. Pase lo que pase, estoy feliz de haberlo intentado. Adrián sonrió. Me abrazó. Y respondió. Estoy orgulloso de ti.
Si alguien me hubiera dicho en ese momento lo que estaba por descubrir días después, jamás lo habría creído. La fecha de los resultados llegó más rápido de lo esperado. El auditorio estaba lleno. Profesores. Participantes. Estudiantes curiosos. Yo estaba nerviosísima. Tenía las manos heladas. No dejaba de mover la pierna. Aunque intentaba aparentar tranquilidad, sentía que el corazón iba a salírseme del pecho. Comenzaron a proyectar los nombres de los participantes. Después los proyectos finalistas. Yo buscaba desesperadamente el mío. Una vez. 2 veces. 3 veces. No estaba. Fruncí el ceño. Pensé que había leído mal. Volví a revisar. Nada. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Sentí que me faltaba el aire. Entonces escuché aplausos. Y vi algo que hizo que mi mundo entero se detuviera. En la pantalla aparecía el nombre del ganador. Adrián. Mi novio. El hombre que me había dicho que nunca participó. El hombre que aseguró que había abandonado el concurso. El hombre que había celebrado conmigo la entrega de mi proyecto. Y debajo de su nombre aparecía el título de la propuesta ganadora. Un título que conocía perfectamente. Porque era mío. Era mi proyecto. Mi tesis. Mis investigaciones. Mis ideas. Mis desvelos. Todo. Durante unos segundos pensé que estaba teniendo una alucinación. Que mi cerebro estaba confundiendo palabras. Pero entonces proyectaron un resumen ejecutivo de la propuesta. Y reconocí frases completas. Diagramas. Conceptos. Incluso errores de redacción que yo misma había corregido semanas atrás. Mi cuerpo entero comenzó a temblar. Intenté buscar a Adrián entre el público. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, él bajó la vista. En ese instante comprendí la verdad. No había abandonado el concurso. Había robado mi trabajo. Y mientras el auditorio entero lo felicitaba por un proyecto brillante e innovador, yo descubrí que mi propia propuesta había sido eliminada por aparecer como un supuesto plagio. Porque alguien la había presentado antes que yo. Exactamente 6 horas antes. Y ese alguien dormía a mi lado todas las noches. Durante unos segundos después de ver su nombre proyectado en la pantalla, el mundo dejó de tener sentido. No escuchaba los aplausos. No escuchaba la voz del coordinador del programa. No escuchaba a los estudiantes comentando emocionados. Todo sonaba lejano. Distorsionado. Como si estuviera bajo el agua. Solo podía mirar la pantalla. El título del proyecto. Mi proyecto. Y debajo, el nombre de Adrián. Mi novio. La persona con la que llevaba casi 4 años compartiendo mi vida. Sentí que me faltaba el aire. Intenté convencerme de que debía existir una explicación. Un error administrativo. Una confusión. Algo. Pero entonces proyectaron un resumen ejecutivo de la propuesta ganadora. Y reconocí frases enteras. Párrafos completos. Diagramas que había diseñado durante madrugadas enteras. Incluso una observación específica que uno de mis profesores me había sugerido incorporar semanas atrás. Era mi trabajo. No había duda. Los aplausos continuaban. Algunos estudiantes comenzaron a acercarse para felicitarlo. Yo seguía inmóvil. Adrián levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron durante apenas 2 segundos. Y después apartó los ojos. No sonrió. No pareció sorprendido de verme afectada. Simplemente evitó mirarme. Y en ese instante entendí algo devastador. Sabía exactamente lo que había hecho. No había sido un accidente. No había sido una coincidencia. Había sido una decisión. Sentí una oleada de náuseas. Salí del auditorio antes de que terminaran de anunciar los resultados. No lloré inmediatamente. Creo que estaba demasiado conmocionada para hacerlo. Me encerré en uno de los baños del edificio y revisé frenéticamente mi correo electrónico. Busqué el comprobante del envío de mi proyecto.
Ahí estaba. Fecha. Hora. Documentación completa. Entonces revisé la plataforma del concurso. Y encontré la notificación que había ignorado entre tantos mensajes acumulados. Mi propuesta había sido descalificada. Motivo. Coincidencia sustancial con un proyecto previamente registrado. Debajo aparecía la hora del registro original. 6 horas antes que el mío. Mis manos comenzaron a temblar. Recordé perfectamente aquel día. Había salido a imprimir unos documentos complementarios. Adrián se había quedado solo en el departamento. Incluso me había dicho que aprovechara para comprar algo de cenar. Cuando regresé, lo encontré utilizando su computadora. Y cuando le pregunté qué hacía, respondió casualmente. Solo estoy viendo unas cosas. Jamás imaginé que estaba enviando mi tesis. Mi tesis. No la suya. La mía. La rabia me golpeó de lleno. Salí del baño decidida a buscarlo. Lo encontré rodeado de profesores y estudiantes. Recibiendo felicitaciones. Aceptando apretones de mano. Escuchando elogios sobre su brillantez. La escena me resultaba grotesca. Cuando finalmente logró apartarse del grupo, lo intercepté. ¿Qué hiciste? Recuerdo perfectamente su expresión. No parecía sorprendido. Parecía incómodo. No es el lugar para hablar. ¿Qué hiciste? Repetí. Bajó la voz. Podemos arreglarlo. Aquella frase terminó de destruir cualquier duda que pudiera quedarme. Porque no dijo que existía un error. No negó nada. No preguntó a qué me refería. Simplemente dijo. Podemos arreglarlo. Lo miré fijamente. Robaste mi proyecto. No lo robé. Entonces, ¿cómo terminó registrado a tu nombre 6 horas antes que el mío? Guardó silencio. Adrián. No entiendes. Y entonces dijo algo que todavía me provoca escalofríos. Lo habrías desperdiciado. Me quedé helada. ¿Qué? Eres brillante, pero te pones nerviosa. Yo sabía cómo vender la idea. Tú no ibas a ganar. Durante unos segundos pensé que estaba escuchando mal. Pero continuó hablando. Dijo que habíamos trabajado juntos durante años. Que él también había aportado opiniones. Que el proyecto no existía completamente gracias a mí. Que ambos merecíamos la oportunidad. Y finalmente dijo. Además, esto también habría sido bueno para nosotros como pareja. Nunca había sentido tanta furia. No porque me hubiera engañado. No porque me hubiera traicionado. Sino porque parecía convencido de que tenía derecho a apropiarse de mi trabajo. Como si mi esfuerzo fuera un recurso disponible para él. Como si mi talento le perteneciera. Me alejé antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Me encerré en un salón vacío. Y lloré. Lloré por la tesis. Por el intercambio. Por los años compartidos. Por el departamento que habíamos construido juntos. Por la vida que había imaginado. Y después dejé de llorar. Porque algo dentro de mí cambió. Si él había tomado una decisión consciente, yo también iba a tomar la mía. Saqué mi computadora. Comencé a revisar todo. Absolutamente todo. Y fue entonces cuando comprendí que Adrián había cometido un error enorme. Yo tenía evidencia. Muchísima. Conservaba versiones preliminares del proyecto guardadas automáticamente. Archivos con fechas de modificación. Presentaciones antiguas. Correos electrónicos enviados a profesores. Mensajes con amigas donde hablaba sobre avances específicos. Fotografías de notas escritas meses atrás. Incluso existían documentos almacenados en la nube con historial detallado de cambios. Todo mostraba la evolución del proyecto. Mes tras mes. Idea tras idea. Y todos los registros llevaban mi nombre. Además, recordé algo importante. Uno de mis asesores había revisado borradores desde el inicio del semestre. Y había dejado comentarios directamente sobre mis documentos. Con fechas imposibles de falsificar.
No era simplemente mi palabra contra la suya. Existía una cronología completa. Respiré profundamente. Y regresé al auditorio. En ese momento Adrián estaba siendo invitado al escenario para recibir el reconocimiento oficial. Los jueces lo felicitaban. Los fotógrafos tomaban imágenes. Los asistentes aplaudían. Yo caminé directamente hacia la mesa organizadora. Recuerdo que uno de los coordinadores intentó detenerme. Pero hablé antes de que pudiera hacerlo. Necesito hablar con el comité evaluador. Ahora mismo. Probablemente mi expresión ayudó. Porque algo en mi tono dejó claro que aquello era serio. Los jueces aceptaron escucharme en privado. Durante la siguiente hora mostré absolutamente todo. Correos. Archivos. Versiones. Historiales. Comentarios académicos. Mensajes. Capturas. Cada prueba que demostraba que el proyecto había sido mío desde el inicio. Recuerdo el silencio que llenó la sala conforme avanzaba. Nadie interrumpía. Nadie cuestionaba. Simplemente observaban. Finalmente uno de los jueces preguntó. ¿Está diciendo que otro participante presentó este proyecto como propio? Lo miré directamente. Estoy diciendo que mi novio robó mi tesis. Nunca olvidaré la expresión de sorpresa que apareció en varios rostros. Solicitaron revisar los registros de entrega. Y entonces apareció otro dato relevante. El archivo presentado por Adrián había sido creado utilizando una copia exacta del documento original. Incluso conservaba ciertos metadatos que reforzaban la cronología que yo estaba presentando. La reunión se prolongó durante horas. Cuando finalmente terminó, me pidieron esperar. No sabía qué iba a pasar. Solo sabía que ya había hecho todo lo posible. Esa noche regresé al departamento. Adrián estaba sentado en la sala. Intentó hablar. Intentó justificarse nuevamente. Dijo que había cometido un error. Que estaba desesperado. Que nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Y después pronunció una frase que terminó definitivamente nuestra relación. Si hubieras ganado tú, igual nos habríamos ido juntos. Lo miré durante varios segundos. Y comprendí que jamás había entendido el verdadero problema. No se trataba del viaje. Se trataba del respeto. De la confianza. Del derecho a decidir sobre mi propio trabajo. Recogí algunas cosas esenciales. Y me fui. 2 días después recibí una llamada de la universidad. El comité había concluido la revisión extraordinaria. Las evidencias eran contundentes. La candidatura de Adrián quedaba anulada. El reconocimiento otorgado sería retirado. Y el caso sería canalizado conforme a los procedimientos internos correspondientes. Después hubo un largo silencio. Hasta que escuché algo que jamás olvidaré. Su proyecto será reincorporado al proceso de evaluación. Sentí que me faltaba el aire. No porque significara que había ganado. Sino porque, después de todo, alguien había decidido escucharme. Las semanas siguientes fueron agotadoras. Hubo entrevistas. Revisiones. Nuevas exposiciones. Pero esta vez presenté mi trabajo con la frente en alto. Sin intermediarios. Sin sombras. Sin personas apropiándose de mis ideas. Meses después viajé a Europa. Todavía me cuesta creerlo cuando lo digo. Caminé por calles que solo había visto en fotografías. Trabajé con investigadores increíbles. Desarrollé mi tesis en un entorno que jamás imaginé conocer. Y descubrí algo importante. No era solo capaz. Era mucho más fuerte de lo que creía. A veces me preguntan si guardo rencor hacia Adrián. La respuesta honesta es complicada. Durante mucho tiempo sentí rabia. Dolor. Tristeza. Pero sobre todo sentí duelo. Porque la persona que perdí no era únicamente un novio. Era mi mejor amigo. Mi compañero universitario. La persona con quien imaginaba mi futuro. Y descubrir que fue capaz de traicionarme de esa manera cambió para siempre mi forma de confiar en otros. Sin embargo,
también aprendí algo valioso. Nunca minimices tu propio esfuerzo. Nunca entregues completamente tu voz a alguien más. Y jamás permitas que otra persona te convenza de que tus logros le pertenecen. Así que Reddit. Fui demasiado lejos al exponer frente a los jueces que mi novio había robado mi proyecto de tesis. Porque sinceramente, después de todo lo ocurrido, no siento que haya arruinado su oportunidad. Creo que él arruinó la suya en el momento en que decidió construir su futuro utilizando el trabajo, los sueños y el sacrificio de alguien que lo amaba. Y si algo me enseñó esta experiencia, es que las personas correctas celebran tu talento. No intentan apropiarse de él.